Bueno, buenos días para todos y todas. Muy buen día. Eh, Buenos días. Buenos días. Observé cada una de las personas que participó y expuso y les quiero contar un cuentico. Las cosas no nacen, no caen del cielo, ni nacen de un sueño para otro. Las cosas nacen de procesos que se dan, de conflictos que se dan, de confrontaciones que se dan. Este taller de las 4 prácticas ciudadanas, que lo he probado en muchas partes y se ha ido enriqueciendo, nace de un acompañamiento que tuve con unos campesinos que discutían por el agua y discutían por una apertura de unos caminos. Entonces, el acompañamiento que hice fue con ellos hacer análisis de por qué no se había hecho el acueducto y por qué no se había hecho la apertura de caminos. Y les estoy hablando de la década del 80. A finales de la década del 80 fui a acompañar a una comunidad rural y entonces planeamos cómo ir a conversar con el alcalde. Siempre las cosas se acercaba a la gente a pedir, porque no tenía una noción clara de lo que es el Estado y de lo que es la política y de lo que es la administración pública, un poco como lo veíamos en los talleres anteriores. Entonces, como era importante darle la participación a la gente, es decir, darle el espacio a la gente, creamos núcleos en esa comunidad amplia para que nos acercáramos con el alcalde, y se pidió precisamente que asistieran concejales y se pidió que la gente pudiera tener un ritmo, que ellos pusieran su propio ritmo y hacer todo lo que era el desarrollo de lo que se había planeado, porque lo habíamos ensayado. Llegó el día de la reunión, yo me encontré en el pueblo con ellos, los acompañé, no los iba a reemplazar, porque las cosas que se dan con las prácticas no se reemplaza a nadie, la gente se prepara para hacerlo. Siempre han habido los abogados que reemplazan a la gente. Hay algunas instancias donde el abogado puede hacer ciertas cosas que le corresponden, pero de resto, en el enfoque del derecho social, el abogado acompaña, ya, el abogado forma, el abogado impulsa, el abogado observa, porque esos son procesos de construir núcleos, territorios, comunidades. Entonces fue tan, digamos, tan desastroso la reunión. El alcalde movilizó, frenó, detuvo a la gente en su discurso, se les atravesaba, no daba la palabra, hasta que yo le dije al alcalde, alcalde, así no es. Finalmente, los campesinos aprobaron todo lo que el alcalde hizo y no lo que ellos habían comprobado. Nos despedimos, yo cogí mi carro y me vine pensando, carajo, ¿qué es lo que necesitamos con la gente para que la gente realmente se forme, se levante, tenga una posición en estatura distinta? Entonces, en el camino me fui pensando y digo, bueno, desde pequeño a uno le enseñan muchas cosas en las casas. Hay familias disciplinadas y yo tuve una de esas. Entonces tiene que tender la cama, tiene que barrer la cama, tiene que barrer su pieza, tiene que embolar sus zapatos todos los días, tiene que bañarse, tiene que hacer sus tareas. Sucesivamente tiene que ir a cepillarse sus dientes. Uno ve que en las casas fueron haciendo una serie de prácticas que tenían contundencia. Pero como esto era de participar con las autoridades del Estado, mi pregunta que quedó era, ¿qué tipo de prácticas son las que se requieren para que a la gente no la derroten en la entrada y para que la gente pueda realmente permanecer, hacerse valer?
Y me puse a estudiar y a conversar y a discutir y a observar. Y entonces ese taller nace de esa, se llama Las 4 prácticas de la acción ciudadana, que quiero trabajar con ustedes y que lo he trabajado en muchas partes de Colombia, en el Ecuador, el otro día lo trabajé en Panamá, el otro día lo trabajé en una de las zonas de Perú y sigo trabajándolo en Colombia y sigo enriqueciéndolo. De manera que me place mucho estar con ustedes y poder saber, como ya conocen, de que estas prácticas son prácticas soberanistas, son prácticas que están ligadas a la Constitución Política de Colombia, porque eso fue una de las cosas cuando se termina la Asamblea Nacional Constituyente y se estaciona la Constitución. Dije, a ese tema de la Constitución hay que ligar esas prácticas. Y lo he ido enriqueciendo y la gente me ha ayudado a enriquecerlo y lo sigo enriqueciendo. Y hoy con ustedes seguramente lo voy a enriquecer mucho más allá. Esa fue la historia. Y esas prácticas son precisamente 4 muy valiosas que hacen parte de las herramientas y que están ligadas a lo que se llama herramientas, no como a menudo me encuentro con que la gente habla de mecanismo y habla de instrumento, entonces confunden una cosa con otra. Yo tendré oportunidad de hacerles y explicarles qué es un instrumento, ¿ya? Y qué es un mecanismo. Son cosas totalmente distintas, que nutren las prácticas, que permiten que las prácticas se enriquezcan. Entonces descubrí eso que en la escuela y en la casa le enseñaron a uno, que si usted no se cepilla los dientes, pues pierde parte de la salud de su vida y de su presencia. Y la primera de las prácticas que construí es que en un estado y en una comunidad, si usted no aprende a participar, que es una práctica importante y valiosa, entonces está suelto y va a andar dando vuelta. La primera práctica es la práctica de la participación. ¿Ya? Cambiemos la diapositiva, Carmen. Eso. La primera de las prácticas es la participación, como está en el esquema que están ustedes ahí observando. La segunda práctica es la exigencia. Cuando uno no sabe exigir, cuando uno va con un bate y no va con la lógica de la exposición, pues no va a querer. Esa exigencia es clara. Eso asusta a las autoridades burócratas y a las autoridades corruptas. Lo mismo los que hacen mandato y exclusión en las comunidades. La tercera de las prácticas es que si nosotros somos contribuyentes del Estado, nosotros todos los días pagamos impuestos, entonces, y necesitamos vigilar ¿a quién? Al Estado, al gobierno, a las localidades, a los que asumen cargos de responsabilidad que es que para gobernarnos y dirigirnos. Y la última de las prácticas que resultaron de esa experiencia es la práctica del control. Si no ejercemos control, realmente no vamos a poder avanzar. Si aquí se hiciera control sobre todas las cosas que se exigen, les damos libertad para que manejen los recursos, libertad para que hagan las obras, y sin embargo, al caso y a lo último de las cosas, encontramos que ninguna de esas cosas que se construye y se hace funciona. Entonces, este taller, que lo vamos a hacer en 3 partes, en 3 sesiones, nos va a llevar a tocar cada una de estas prácticas de importancia. Y vamos a ver cada una de ellas, cuál es su componente básico. Siguiente, Carmen. ¿Qué es una práctica? Es toda actividad física y mental
solamente el ejercicio que yo hago, sino el pensamiento que realizo. Física y mental que se realiza de una manera individual o colectiva. Yo hago mi práctica, yo hago mi reflexión, yo trabajo una práctica con colectivos, hacemos reflexión en colectivo. Algo que hay que ponerle mucha atención a eso de los colectivos, reflexionar desde el punto de vista de conciencia y desde el punto de vista de pensamiento. Mario Mendoza, algunas personas les he enviado ese material, le hacen una pregunta y ¿por qué es importante leer? Y Mario Mendoza, que es un escritor colombiano, dice que el que no lee es como el que tiene hambre y el que está pobre. Y hace una reflexión en un pequeño video en el cual Mendoza dice que cuando se lee, cuando se tiene libros, cuando uno profundiza en esas cosas, es como que abriera muchos mundos y se conectara con muchas otras personas. Creo que la lectura hace parte de este concurso de las prácticas ciudadanas. Uno encuentra en muchos, he hecho esos avances de meterme muchas veces a las piezas de los profesores, donde el profesor vive, donde está en esos lugares, y uno encuentra que es muy pobre la biblioteca del profesor, supremamente pobre. Yo sé que los libros son muy costosos aquí, pero hay que hacer muchos esfuerzos para dotar a esos profesores de buen material y de un concurso permanente con ellos para que avancen en sus cosas. Yo recuerdo una experiencia corta ya para continuar con esto, es que cuando Colón regresó en el segundo viaje a la isla donde había llegado la primera vez, encontró que todos los 20 que había dejado ahí, 20, 25 personas estaban muertos, habían desaparecido, no los encontró. Y entonces, ¿qué aconteció? Hizo un recorrido y enfureció porque encontró varios cadáveres y los otros no, porque los indígenas los habían matado porque los tipos comenzaron a explotar a la comunidad, a violar a todas las mujeres y tomó la comunidad la determinación de eliminarlos a todos. No era lo que ellos pensaban. El cuento es mucho más largo, pero lo hago así. Entonces los tiraron al mar para que los tiburones se los comieran. Entonces, ¿qué hizo Colón? Recogió a todos los hombres y los puso en fila y les cortó las manos. Y eso fue el dolor más. A mí me dio un dolor impresionante ver, porque me preguntaba si a mí me cortan las manos, el desespero de qué pasa, las recojo, ¿cómo las recojo? Entonces hay situaciones de esas que son necesarias, ¿cierto? En las prácticas, tenerlas en consideración. Entonces, como decíamos, la práctica es una actividad física y mental que se realiza de manera individual o colectiva para enfrentar diferentes procesos. Procesos productivos, procesos políticos, procesos culturales, procesos sociales, procesos ecológicos, procesos económicos y procesos de investigación científica. He ahí, ¿cierto?, prácticas de gran importancia y necesarias en todas las sociedades y en todos los colectivos. La práctica está relacionada con el conocimiento, con las ideas. Por eso la política es la ciencia de las ideas. Solo pueden provenir de la práctica social. Si hay práctica social permanente, entonces de ahí proviene. Cambiemos, Carmen. Le faltaba eso. Bueno. En la diapositiva ustedes vuelven a ver. La práctica está relacionada con el conocimiento y con las ideas. ¿Caen del cielo? No. ¿Son inaptas en los cerebros? Es decir, ¿se nacieron con ellas? No. Solo pueden provenir de la práctica social. Y esas son tres prácticas de la lucha por la producción.
La gente, todos los productos que tenemos en América, que heredamos de los ancestrales, fueron realmente producidos por todas esas culturas. La papa, la yuca, el frijol, los fueron mejorando a través de eso. Hicieron aprendizajes muy importantes. De la lucha política, de lo que se llama la lucha de clases. De ahí proviene la práctica importante, se hacen las prácticas y de los experimentos científicos en la sociedad. Ustedes ven que hay gente que en esta pandemia ha tenido que acudir a, digamos, formas experimentales de hacer controles. Entonces, encuentra uno en muchos de los correos que le llegan que la gente está utilizando el matarratón, que la gente está utilizando otros de los medicamentos anteriores, que algunos de esos tienen ciertas lógicas y que médicos muy juiciosos en la observación han dicho que lo que se hizo en determinado lugar realmente sirvió para controlar fiebres y otras situaciones de esas. Sigamos. Lucha por la producción, la lucha política y los experimentos científicos. La ruta de las autoridades, la práctica. Vamos pasándolas todas. Eso, gracias. No, devolvámonos, eso. La práctica es el soporte de la acción. Es el elemento clave en el control, en la preservación y en la defensa del territorio, en toda su integralidad de los asentamientos humanos y de la diversidad cultural y política. La acción es ese elemento clave. La ruta de las autoridades, organizaciones y ciudadanos en el control, preservación y defensa de los territorios. Entonces, el artículo 8 de la Constitución, si lo leemos con cuidado, dice, es obligación del Estado, ahí se está marcando una pauta, y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. No solo es el Estado, somos nosotros también los que actuamos. Y actuamos no solo organizándonos para eso, sino obligando al Estado a que el Estado cumpla con el compromiso. Todas las autoridades y los gobiernos. La acción tiene que ver con la ruta que las autoridades, que las organizaciones y que los ciudadanos tienen en el control, en la preservación y en la defensa del territorio. Continuemos. Hay una pregunta, Fabio, Sí. en el chat. Luz Ángela, por favor, ¿la puedes leer? Bueno. La pregunta es, Fabio, que cómo se llamaba la isla donde fue el acontecimiento de cortar la mano a los indígenas. Pregunta Joel. Sí, le colocaron el nombre de San Salvador. Ok, o sea, San Salvador. O El Salvador, pues hoy en día. Sí, prácticamente la isla no la han vuelto como a poner en auge. La dejaron como abandonada entre todas las islas del Caribe. Esa isla, que fue la primera donde arribó Colón ahí, se llamaba, era en lengua taína. Entonces la nombraron de esa manera. Ok, Fabio, gracias. Entonces seguimos con esto. Recuerden hacer sus preguntas por el chat. Muchas gracias, Joel, por preguntar. Guananí. Sí. En lengua taína se llamaba guananí.
o bananí. Listo, Fabio, seguimos. Cuando el ciudadano pone en práctica la participación, la exigencia de manera consciente, la vigilancia y el control, es decir, cuando toma conciencia política, cuando se ejercita en actuar, en pensar y en hacer. No es que dice yo voy a participar pero no se mueve. Yo voy a exigir pero tampoco tiene cómo exigir o no lo sabe hacer. Porque en vez de exigir va a pedir. ¿Ya? Dice que va a vigilar y no. Observa pero no acciona. Entonces, hemos definido de que actuar, pensar y hacer ya hace parte de la conciencia política. Cuando se ejercita ese actuar, ese pensar y ese hacer, uno le pregunta siempre a la gente, ¿y qué ha hecho? Dice, no, pues fuimos, pero no volvimos. ¿Ya? ¿Cómo fue la reflexión de eso? Dicen, no, aquí tomamos la idea un día y arrancamos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tantas cosas han hecho? No, pues hemos hecho, pero poquito, pero ahí no. No, el actuar, el pensar y el hacer tienen que ser muy demarcados por los núcleos humanos que toman la decisión de rescatar un derecho, que puede ser el agua, el territorio, la forma de hacer, la forma de manifestarse como individuo, como ser humano y como sujeto ciudadano. El salto de la ciudadanía hay que hacer al sujeto accionante, hay que tratar de construir sujetos accionantes, pero sujetos accionantes planeando, ya haciendo, recogiendo, historiando y poniendo en ejecución esa participación, esa exigencia, esa vigilancia y ese control. Esas son prácticas actuantes, que cuando el individuo las aprende, ese individuo va a hacer lo mismo que les contaba en el ejemplo de la casa. Se cepilla los dientes después de cada comida, lava sus cosas, hace sus cosas, ejecuta sus cosas. Pero hay gente que dice, ¿por qué no volvieron a participar? No, porque la gente se aperezó. ¿Y cómo exigieron? No, simplemente fuimos y como no nos atendieron, nos devolvimos. Entonces uno ve unas flojeras. Estas prácticas son prácticas que tienen que ser suyas, como llevarlas todos los días en la mente, ya en el cuerpo, en el accionar, en la forma de hablar, en la forma de manifestarse, en la forma de gesticular. Y entonces, esas prácticas nos van a ayudar a ser sujetos accionantes en la medida en que los manejemos y las hagamos nuestras. Son herramientas valiosas. Sigamos. ¿Qué se busca con las prácticas de acción ciudadana? Fortalecer en los individuos y en las comunidades el ejercicio de los derechos fundamentales, las formas de participación democrática y el ejercicio de los derechos colectivos. Uno ve donde muchas veces llega y encuentra problemas que hay ahí, conflictos que hay que son viejísimos. 30 años, 25 años, 15 años, 5 años. Yo me he encontrado mucho en comunidades indígenas que hace 30 años hicieron un acuerdo con el Estado central. ¿Y ustedes creen que después de 30 años el Estado nacional cumplió con lo que hizo? No. La comunidad exigió no. El acuerdo se quedó muerto. 25 años, 15 años, 5 años. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a la gente que no reclama lo que firma? Donde está la palabra suya y donde está la dependencia del Estado de cumplir con la Constitución política. Entonces es necesario fortalecer en los individuos y en las comunidades estas 4 prácticas. Con eso se busca. ¿Qué más buscamos? Romper las relaciones de dependencia en que se han mantenido los ciudadanos, las organizaciones populares, en torno al clientelismo político, siempre buscando favores.
Ningún alcalde, ningún concejal hace favores. No, son obligaciones políticas las que está cumpliendo. No puede hacer favores. Eso no es propio de los privados. Yo y Joel podemos entrar en una relación y me pide un favor, yo se lo doy. Ese es un favor. Los otros son relaciones jurídicas y son relaciones políticas. No confundir eso. Relaciones políticas con el Estado porque las hago con la Constitución y las leyes. Son relaciones políticas y jurídicas porque están ancladas también ahí en el marco de los derechos. Romper esas relaciones de dependencia en que se han mantenido ciudadanos de organización. En torno al clientelismo político. Es que yo no ataco. Dicen, no, es que usted no ataca. Usted lo que hace es mostrar que están actuando mal, en forma equivocada, que rompieron toda la normatividad y que rompen las relaciones de la gente, que no tienen realmente ética para actuar y otra serie de elementos que se requieren para hacer gestión pública. Y a las formas de servilismo estatal, ¿no? La gente, yo recuerdo en 1984, recorrí varias alcaldías del departamento del Valle y entonces iba a las épocas en que los campesinos llegaban ahí y llegaban todos, pues yo sé que eso le nace a mucha gente llevar una piña o llevar unos huevos o llevar unas frutas, pero eso era una práctica tradicional de servilismo de la gente. El Estado está para que me sirva, el gobierno para que me sirva, las instituciones para que me sirva. Son fines esenciales, dice el artículo 2, un principio. Servir a la comunidad. No hay otro objetivo. No es embatusar a la comunidad, engañar a la comunidad. Eso ha generado miedos, postración ciudadana y desmovilización social. Y entonces las instituciones se convierten en instituciones voraces. Todo lo que les llega ahí lo devoran y se lo comen y es de ellos. No sirven, buscan que lo sirvan. ¿Qué más se busca? Se busca formar conciencia en torno a la posibilidad de una acción directa. No necesitamos de intermediarios que tiene el ciudadano de manera individual y colectiva y que puede desarrollar en el manejo de la relación jurídico-política frente al Estado y a los particulares. Ahí se la juega. Y entonces ahí encuentra uno de que la gente lo está haciendo por conciencia, por convicción. No es como los carros neutros. Hay gente que le dice a uno que no es ni de A ni de B. Y entonces, ¿qué? No, yo soy neutro. Neutro no existe nadie en el mundo. El mundo político no es neutro. Porque a los carros, cuando están en neutro, los tiran de adelante o los tiran de atrás. Y eso no se puede hacer. Eso hay que aprenderlo y coloco ese ejemplo. ¿Qué más se busca con esto de las prácticas ciudadanas? Incorporar esas 4 prácticas en la organización social de la comunidad como una base para poder enfrentar la ineficacia administrativa, la ineficiencia de esas instituciones, de los funcionarios del Estado, de los abusos de autoridad, del despilfarro administrativo y de las expresiones de violencia en las diferentes manifestaciones, que es lo que se ve en este momento y en este gobierno de 2 años ya larguitos, donde nunca han atendido a la gente ni han ido a la gente. Un gobernante va y se reúne con la gente. No tiene que poner cortapisos de que me van a envenenar. No, tiene que ir, ganarse la confianza de la gente. Demostrar de que así un grupo mayoritario haya votado por él, lo haya elegido, el resto también existe. Nos interesa entonces, ¿qué buscamos con las prácticas ciudadanas? Sentar las bases para la construcción de la autonomía comunitaria. No lo que me sucedió a mí con el ejemplo que les contaba por allá en los años 84. De la identidad cultural, que la gente se sienta feliz de ahí. De la legitimación de esos derechos con el fin de incidir en el desarrollo de la democracia local y las organizaciones comunitarias. Conozco que los consejos municipales no invitan a la gente, no va a la gente, no hay espacios locativos para que la gente vaya, no se interesan por formar a la gente para que la gente entienda
¿Qué es eso del régimen municipal ya, y una administración servicial como lo vimos en el taller pasado? Las prácticas buscan eso, romper relaciones, formar conciencia, incorporarlas a la acción ciudadana y sentar las bases para la construcción de una autonomía comunitaria, donde se hagan respetar y donde lo respeten cuando llegue. Sigamos. Vamos a entrar en la primera de las prácticas. En el día de hoy vamos a trabajar participación y exigencia. En el siguiente viernes trabajaríamos lo que tiene que ver con vigilancia y que tiene que ver con el control. Y en la tercera parte haríamos la integración de los mecanismos y los instrumentos. ¿Para qué? Para ligarlos a las prácticas y que las prácticas se apoderen de eso. Es decir, los compañeros de las comunidades que hagan conciencia y den este saldo, lo cojan. Hay un señor que se llama Roberto Pereira Guimaraes, es un sociólogo, dice que la práctica de la participación es un acto voluntario, a uno no lo empujan, ni le ponen fusil atrás. Es un acto voluntario de integración social. Usted se integra ahí, usted entra ahí. Y yo anotaba en una exposición que hice también por allá al comienzo de los 91, se da cuando dos o más personas cooperan en uno o varios propósitos de índole económico, político, social, cultural, ambiental y jurídico. Eso es lo que uno encuentra. Van a participar con un objetivo determinado y con una acción permanente o marcada en el tiempo por una acción especial. Ya. Fabio, me gustaría que, como ya vas a entrar en el tema de la participación, aquí hay un comentario un poco larguito de Gisela sobre el tema del salto que mencionaste anteriormente. Como vas a cambiar de tema, me gustaría que Gisela, que ella misma exponga lo que dice en el chat. Gisela, me parece muy importante que lo digas ahora porque se nos puede quedar por ahí ya en otro tema y perdería importancia de lo que de tu observación, más que pregunta, es una observación. Adelante, Gisela, y con eso también le damos tiempito a Fabio para que tome agua. Hola, buenos días, ¿cómo están todos y todas? No voy a poner la cámara porque estoy un poco desordenada, pero bueno, desde mi propia experiencia y conforme lo que estaba hablando el profe Fabio, es un poco como, digamos, bueno, yo estudié Derecho y lo que veo es que no se enseña, digamos, en la universidad pública se supone que en todas las carreras se debe enseñar derecho constitucional, pero entonces lo que veo uno es que se centran en el contenido y no en la práctica, y no se enseña ni se hace la reflexión de lo que en realidad significa ser un país constitucional. En mi clase de Derecho Constitucional creo que lo más inteligente que dijo mi profesor fue eso. Colombia es un país constitucionalista y el que entiende eso, pues comprende la realidad del país en el que vivimos, que nuestra constitución pues es el máximo, porque ya entonces la gente empieza a repetir las cosas como si fuese una frase de cajón, ¿no? Entonces, nuestra alma mater para referirse a la universidad, nuestra carta magna para referirse a la Constitución, pero no saben qué significa eso siendo algo tan simple y es que no hay ninguna norma por encima de ella. ¿Sí? No importa que, es decir, por eso se presentan las demandas de inconstitucionalidad, por eso hay que hacer veeduría a todas las leyes que se proponen en el Congreso, no simplemente esperar hasta cuando ya han sido expedidas, sino desde
desde que se presentan se le puede hacer ese control y es mirar qué es lo que están proponiendo esas personas que nosotros delegamos al elegirlas, ¿sí? Porque pues bien sabemos que, digamos, todo el tema político electoral pues es el punto pues más sucio, más corrupto que tenemos en este momento, porque pues de hecho se ha perdido totalmente el sentido de eso, ya no se presentan unos programas, ya la gente no escucha qué es lo que va a proponer esa persona por la que van a votar, sino que simplemente se vota por ella, pero no se sabe cuál es su contenido programático, lo que va a proponer o lo que quiere realizar cuando va a ser allá. Entonces, es como eso, o sea, es naturalizado totalmente el sentido de tener unos delegados políticos. Eso, no entendemos que son unos simples delegados que están representando nuestros intereses, porque finalmente, pues la Constitución representa eso, los intereses nuestros, no intereses desde el sentido económico de cuánto me van a dar a mí por votar por esta persona o cuánto me voy a enriquecer yo porque esta persona llegue a un puesto político, sino el interés social, ¿sí? Cómo tener a estas personas ahí permite que todos podamos tener una mejor vida socialmente hablando, porque lo que está haciendo es correcto con lo que su postura propuso. Mira, Giselle, eso yo estuve en la Asamblea Nacional Constituyente, no como delegatario, fui como observador en razón a que tuvimos una constitución que duró 100 años y tuvimos otra serie de constituciones que vienen desde 1821. Esa constitución del 21 tiene una cosa bellísima, que es el artículo primero de ella, donde se definió que este país era autónomo, y ese artículo lo hicieron dos personas valiosas, don Antonio Nariño y don Simón Bolívar, que se encontraron en lo que hoy es Santander del Norte. Ahí definieron eso. Pero lo que tú estás o preguntabas un poco por lo que Carmen me solicitaba, es que a final de los 90 nos encontramos en una investigación que hice desde ASDES. Me encontré con que hicimos un salto en la misma institución de todo lo que habíamos hecho durante del año 83 al año 90, y finalmente, ¿qué nos encontramos? 3 bajos niveles, que es lo que nos llevó a construir una metodología que utilizamos luego en la Constitución del 91 para enseñarla. Y es que encontramos bajos niveles de formación política en nuestra población colombiana, bajos niveles de ciudadanía, bajos niveles de acción ciudadana. Encontramos un segundo bloque, que era el bloque de no educación jurídica. Eso es necesario en este país. Y el tercero era bajos niveles de organización social. Las organizaciones estaban totalmente anquilosadas para enfrentar procesos políticos, sociales, culturales, ambientales y jurídicos. La Constitución hay que enseñarla, construirla. El artículo 41 de nuestra Constitución habla de la obligación de la enseñanza, pero si usted supiera, cuando comencé a recoger material que tenía la vicepresidencia de la República y la presidencia de César Gaviria, sacaron pero toneladas de constituciones, las dejaron podrir en las bodegas, no las trabajaron, los profesores no las sabían trabajar. Nosotros diseñamos una cosa que se llama los 10 principios constitucionales dentro del enfoque del derecho social. Desde ahí enseñamos la Constitución. Me gustaría algún día poder con usted encontrarme y mostrarle, dictar ese taller para que usted, como abogada,
se lo apropiara y lo utilizara con las comunidades. Desde ahí la gente en 2 días termina de encontrarle sentido a la Constitución. Pero como le digo, la gente no sabe que este país de orden constitucionalista pertenece al régimen presidencialista, donde el Poder Ejecutivo es el que tiene la fuerza y controla al Poder Legislativo y controla al Poder Judicial. Eso que hizo la Corte ahora con Uribe, eso ya es la autonomía de los poderes que nacieron en Francia, la autonomía de cada uno de ellos para ver controles entre ellos. Pero no, aquí el constitucionalismo presidencialista ha impedido eso. En toda América Latina, desde los Estados Unidos, que está en quiebra en este momento, están al borde de una insurrección interna. Entonces, el régimen presidencialista, que no enseñan los profesores, cogen el texto constitucional y se lo tiran en la cabeza a los estudiantes. No, el texto hay que trabajarlo en la vereda, hay que trabajarlo en la región, hay que trabajarlo en el municipio, hay que trabajarlo con los alcaldes, hay que trabajarlo precisamente con los concejales, hay que trabajarlo con el liderazgo de las zonas, ese liderazgo natural o esos líderes que se van formando lentamente. Entonces, la Constitución es un tema de construirlo. No sé si le he resuelto un poco su inquietud. Digamos, Fabio, por favor. Bueno. Ella no, pues está haciendo unos comentarios muy importantes, entonces aquí vamos a... Bueno. Para participar, y esto es obligatorio, y esto hay que aprenderlo, para participar se debe tener en cuenta 5 elementos. Ser parte, hacer parte, vivir el proceso. Yo tengo que estar vinculado, no es que voy cada mes o cada 2 meses al evento donde estamos discutiendo la construcción del puente o del acueducto o la delimitación de las tierras. Apropiarme de la información y tener, marquémoslo, Carmen, para que usted participe de manera real, con conciencia, usted tiene que ser parte. Vamos a ver esto ahorita. Hacer parte. Usted tiene que vivir el proceso, meterse en el proceso, estar todos los días ahí, permanentemente. Apropiarse de la información. Si usted no tiene información, y en esos procesos hay que recoger mucha, la información es básica, porque es la que permite dar las batallas y encontrar qué fue lo que se hizo, qué fue lo que hicieron y qué es lo que nosotros debemos hacer. Y finalmente tener poder de decisión, porque si usted no decide, usted es un invitado de piedra, usted es un invitado de empanada con gaseosa, eso no es. Como he visto en muchos lugares del país y se sigue haciendo, donde nadie toma decisión ni se determina decisión. La decisión desaparece. Lo invitan un ratico, pero el resto hay un desaliñado ahí. Vamos entonces, ¿qué es eso de ser parte? Para ser parte se requiere haber tomado la decisión, usted, de involucrarse en determinada actividad de interés público social, con el fin de intervenir en su curso y contribuir al alcance de un propósito de interés común. Esto es ser parte, esto hay que enseñarlo, esto hay que hacer ejercicios con la gente para saber si es parte o no. Yo como que vengo, no he tomado la decisión. Ese tipo de organizaciones así no se hace. Por ejemplo, afiliarse o inscribirse para participar en una junta de acción comunal u otra organización de la comunidad. Va usted con eso, con decisión, con precisión. Eso es ser parte. Haber tomado la decisión de involucrarse. Sigamos. Hacer parte.
se necesita que el ciudadano se reconozca como parte de ese algo en el que está participando. ¿Usted hace parte de ese grupo? No. Un poco en la historia, los que han leído la Biblia, dicen que Pedro le preguntaron los soldados romanos que si conocía a ese señor que tenían allá amarrado, y entonces dijo, no lo he visto. El tipo no se sentía parte de ese cuento. Y entonces dijo, no, después de esa colgada y ese azote que le están dando, yo para no voy. Se necesita que el ciudadano se reconozca como parte de ese algo que está participando y cuente con el reconocimiento y la aceptación de los otros con los cuales comparte ese interés. Ahí tiene que haber un mínimo compartimiento, ir creando la confianza y la estima. Les da a los ciudadanos la posibilidad de asumir, perdón, devuélvase un poquito, Carmen. Eso. Un ejemplo de este hacer es ser tenido en cuenta en todo lo concerniente con la actividad que se decidió participar y responder a ese llamado. Aquí empieza a fortalecerse el sentido de la pertenencia. Cuando yo soy perteneciente en algo, me siento de ello y entonces me la juego. No me hago a un lado. Sigamos. Vivir el proceso. Es pertinente involucrarse en toda la dinámica de aquello en lo que se está participando. Es estar dispuesto a asumir compromisos y responsabilidades. No es que el compromiso es de otros y las responsabilidades son de otros y yo no asumo las tareas. Con conocimiento de lo que ello implica. Por eso quien dirige un grupo, quien es responsable de ese grupo, tiene que estar al tanto, o los responsables colectivos. Me comentaban ayer, por ejemplo, en una comunidad donde la gente había ocupado un parque y ahí hacía ventas. Alguien demandó por el espacio público, ganó, y la dirigente que tenía ni siquiera le dio a toda la gente que ocupaba en beneficio, ¿cierto?, el parque, que lo hacían un sábado y un domingo. Nunca le comentó que había ganado quien puso la demanda, había ganado, ¿cierto? Tenía sentencia a su favor. Eso pasó a una segunda instancia. La señora nunca le comunicó a nadie y nadie en este momento prácticamente en una segunda instancia ratificaron la sentencia por la cual el tipo había logrado ganar y que le abrieran el espacio público. Pero ahí está, cuando no se involucra, cuando la gente no está en contacto permanente con las cosas, con lo que está aconteciendo, por el derecho que buscan, entonces eso se pierde. Hay que vivir el proceso para hacerlo con compromiso. Y necesitamos, Carmen, ponerlo en apropiarse de la información. No, este es el último. Otro de los componentes de la participación es el apropiarse de la información. Se requiere tener el conocimiento pleno de aquello en lo cual se está interviniendo. Este conocimiento les da la posibilidad de tener una participación más consciente, entender más claramente el porqué de la intervención, las ventajas y sus desventajas. Muchas veces le dicen a la gente, no, es que el alcalde sacó un decreto o hizo una resolución. Y entonces uno le pregunta, ¿y usted lo conoce? Y dice, no, pero por ahí han dicho. No, no se trata de que lo dice. Es que usted tiene el documento. Usted va a las fuentes. ¿Dónde está la ley? Baje la ley. ¿Dónde está la sentencia? Baje la sentencia. ¿Ya? ¿Dónde está el acuerdo municipal? Aquí está. Baje el acuerdo. Estudie el acuerdo. Porque hay formas de atacar tanto el decreto del alcalde como los acuerdos que se hacen en los consejos, como la resolución, como la ley. Eso se ataca. Porque si hay derechos que están siendo fracturados, negados, entonces hay formas de hacerlo.
Hay que apropiarse de la información. ¿Qué dice el proyecto que ustedes están atacando? ¿Dónde está? ¿Qué dice lo de la carretera? Yo ayudé a trabajar las veedurías ciudadanas de la carretera de Mocoa a el Alto Putumayo. Las personas que se habían formado en veedurías ciudadanas no conocían la información. Tocó comenzar con eso, apropiarse de la información, saber qué decía, quién prestó la plata, por qué contrataron ese consorcio, qué papel tenía el INVIAS, qué papel tenían los otros organismos de Estado, quién vigilaba eso desde el punto de vista internacional. Hay que apropiarse de la información, que es que eso es muy grande. Cuando realmente se logró conseguir toda la información, eso dio como 3 cajas. Entonces, cuando la gente vio las 3 cajas, dijo, no, el abogado, léaselas y nosotros le pagamos y luego usted nos cuenta. No, eso no es así. Eso es leyendo. Y la gente tuvo que comenzar a leer. Y la gente comenzó a conocer, a empaparse de eso, a ponerse el vestido real. Entonces, cuando me apropio de la información, les da a los ciudadanos la posibilidad de asumir la práctica y la exigencia, la del control y de la vigilancia. No solo en torno a las acciones, sino también a los procesos y a las personas involucradas y a sus actuaciones. ¿Qué le toca a esta firma de ingenieros? ¿Por qué no hicieron? ¿Cómo es el plano? ¿Cómo son las partes? ¿En cuántas partes se va a llevar esto? ¿Por qué están gastando más material? Etcétera. Todo eso, cuando usted se apropia de la información, usted puede dar saltos reales en la participación. Esto es muy importante. ¿Dónde está la información? No la tengo. Les cuento una cosa. Hay muchos proyectos y allá sucedió eso en el Alto Putumayo. Y aquí cerca unos de ellos. Nos dieron una plata, doctor Londoño, entonces me llamaban, mire que esa plata, eso es para la laguna tal, y entonces esa laguna la vamos a defender, y ahora sí, pero entonces de ahí nos van a dar alguna platica. Yo les dije, ¿tienen la información? No, pero ya nos dijeron. La información era que verbalmente les habían dicho, no, el proyecto debe estar escrito. Debe saber cuántas fases tiene. ¿Quiénes son los que van a contratar en esas fases? ¿Quién es la gente que va a ir? Si eso no lo conocen, entonces usted no está participando. Aprópiese de la información y entonces hablamos, porque eso le marca la ruta y le marca el momento de poder usted entrar a decidir. Y entonces, el quinto elemento para saber si la participación es real, avancemos, Carmen. Sigamos. Eso es tener poder de decisión. Es necesario que el ciudadano se exprese con independencia, no que lo están manipulando desde atrás, con autonomía y con libertad individual o colectiva. Solo de esta manera tiene la posibilidad de decidir por sí mismo y poder autodeterminarse. De lo contrario, no. Empanada con gaseosa y para la casa. Aquí tiene que decidir. ¿Cómo debe ser esa práctica de participación? Activa. Eso no es de sentados, de tomadores de café, tinto y cerveza. No. Debe ser crítica. Cada uno de los pasos hay que ponerle atención y analizarlos y volverlos a revisar. Documentos que se hagan. Debe ser organizada. Eso no es que quedan 2 personas o 3 personas y eran 50 o 20. No, eso tiene que ser organizada. Y hay que ponerle atención interna a esa práctica. Creativa. Ahí no es que eso me dijo don fulano y don Perencejo, no. Nosotros cómo vamos a darle dinámica a esto. Y entonces ahí aparece precisamente las ideas a funcionar. La práctica de la participación debe ser legitimadora. Eso significa que yo voy a legitimar derechos. No voy a ver si me dan, si me regalan, si me entregan ahí lo que sobró. No, es todo lo de calidad que voy a buscar. Es el río como tal, es la protección de esto, es devolver las tierras, es devolver el camino.
y debe ser definidora. Las prácticas participativas son definidoras, es decir, determinan de que el conflicto que nos tenía amordazados, que nos tenía dolorosos, que nos tenía angustiados, se definió. Y se definió realmente como corresponde definirlo. Y además, continuamos con el ojo puesto para continuar a hacerlo. Continuemos. La práctica de la participación, como ven ustedes en la gráfica, sirve ¿para qué? Para construir nuevas prácticas políticas. Si yo andaba siempre detrás del fulano de tal como el perrito faldero, no, ahora ando con núcleos de la comunidad, con la base de la comunidad, ¿ya? Construyendo, observando, proponiendo y haciendo. ¿Para qué más sirve? Para recuperar el hacer político de las comunidades. Muchas comunidades viven plegados del fulano de tal que es el que trae la plática para los votos de la próxima elección, o el que va a regalar las tejas o las almohadas, de todas esas cosas. Entonces uno no ve que la gente, su presupuesto de impuestos, su presupuesto de las cosechas, cuánto café se produce, cuánto ganado se produce, cuánto producimos en este municipio. Esos cálculos no se hacen, no los hacen los alcaldes, no los hacen las sumatas. Eso hay que hacerlo para uno saber, esto nos toca, y pelear con el departamento y con la nación colombiana. Esa plata es de nosotros y está aquí. Aquí producimos el mejor café, aquí producimos el mejor plátano, aquí producimos la mejor yuca, la mejor arracacha. Aquí producimos la mejor ganadería, el terneraje, los quesos, la leche. Toda esa producción importante y valiosa para un país. ¿Para qué más sirve esa trabajando? Para ejercer el derecho a vivir dignamente. La gente tiene que tener necesidad, ¿cierto?, de vivir para realmente ser su diario. Espérate, Fabio. Duber, por favor, eso, que pongan en silencio el micrófono. Gracias. Sigue, Fabio. Esa práctica de la participación para ejercer el derecho a vivir dignamente. No podemos seguir viviendo en las comunidades así, vivamos en el campo, en las condiciones degradantes. Juepucha, llega uno a las casas y la casa le han metido todos los puntales del mundo. ¡Oso, no! Cuando uno ve, si vamos a hacer esos ejercicios, cuánto se gana un senador, cuánto se gana un representante, cuánto se ganan los asesores, cuánto se gana el grupo de las células legislativas que tiene cada senador de la República. Y el pobre campesino esperando que lo lleve la chiva o el G de paso y a ganarse los 15,000, los 20,000 pesos. Eso no puede seguir siendo así. Eso hay que derrotarlo. Y hay que derrotar una serie de prácticas vivientes en Colombia. ¿Para qué más sirve esa participación? Para construir una nueva ética civil. Yo entré, pero no a robarme la plata. No a llevarme el presupuesto. No a que no le pongan a ese puente las varillas necesarias, sino las varillas eran de 2 pulgadas, no, póngale eso de 1 cuarto. Y el puente se cae solo, lo tumba una lluvia. Miren todos los puentes, no pasa nada. Mire Hidroituango. Van a ver qué le pasa a empresas públicas de Medellín. Ahí están en una pelea berraquísima, porque se llevaron. Yo miro mucho y me interesa mirar a México. Y a través de la jornada lo miro. Se rompieron los viejos modelos neoliberales y núcleos que habían pasado de 6 años. Van para la cárcel hasta los presidentes. Y entonces que los están persiguiendo políticamente. No, si usted no dio esto. Los tipos que no pagaban impuestos. Empresas que le debían 20 años al Estado. Pague, señor. O si no, desaparece la empresa. Porque eso no es digno de vivir en el Estado. Construir una nueva ética civil. Buscando archivos uno en ciertas
entidades como los consejos municipales, como las alcaldías, encuentra uno que los archivos no existen, que los quemaron, que una alcaldesa mandó a quemar eso. La alcaldesa debía estar presa. No, pero ¿por qué la van a apresar? Le dicen a uno así los campesinos. Porque esos documentos no los puede quemar. Esos documentos son reserva. Esos documentos son la base de la constitución de esta institución jurídica. ¿Para qué más sirve? Para hacer realidad la soberanía popular. Es decir, que el pueblo mande, que el pueblo proponga, que el pueblo viva dignamente, que haga política, haga democracia. Para eso sirve la participación y hay que ponerla en ejecución. Hay que sacarla de las viejas prácticas politiqueras y colocarla. ¿Vamos a defender el río? No, es que el río es de don Pedro. ¿Un río es de don Pedro? No, esos son bienes públicos. Hay gente a la vieja estancia de gobernante de España. Los ríos y las quebradas eran de los dueños de la tierra. Todavía en la cabeza de muchos hacendados, la quebrada es de él, la laguna es de él. El Cananguchal es de él. Allá que tienen en el Caquetá tanta canangucha, deben examinar esos cananguchales y sentarse a trabajar con la entidad que maneja los recursos naturales, Corpo Amazonía. ¿Cómo está eso? ¿Dónde está el mapa? ¿Si existe? ¿Cuáles son los de la finca don fulano de tal? Eso hay que hacerlo. Hacer realidad la aplicación de la soberanía popular.